Gracias. Gracias. Buenas tardes. Otra vez estamos aquí en un jueves de desarrollo sustentable, el seminario permanente que desde Baja California transmitimos para nuestros amigos, para nuestro público, para el personal, para los interesados en los temas ambientales. Aquí platicamos en este espacio sobre cómo se piensa, cómo se reflexiona, cómo se construye el desarrollo sustentable desde la frontera México-Estados Unidos, desde la frontera Baja California. Y en este ejercicio, cada semana con temas diferentes, nos ayudan a discutir como expositores nuestros amigos expertos de muchas partes del país y del mundo, para hablar de su especialidad, y nosotros buscamos cómo se va acomodando esa pieza, estas piezas diferentes, estos múltiples piezas complejas. A veces el desarrollo sustentable, la narrativa, el discurso del desarrollo sustentable no es difícil de compartirlo, no es difícil de aplaudirlo. Lo difícil es acomodar las piezas y luego priorizar. ¿Qué hacemos a la vez? ¿Qué hacemos primero? Eso no es fácil. Hoy queremos hablar de la gestión forestal, y especialmente de la gestión forestal comunitaria. Cómo las comunidades al interior, alrededor, dentro, fuera, en el vecindario, digamos, de los recursos forestales, de los recursos naturales en general, cómo buscan cuidarlo, cómo buscan conservarlo, cómo es su visión de largo plazo, su mantenimiento para tener esa vinculación sustentable, de muchísimo largo plazo, en armonía con sus recursos naturales. Estas comunidades, muchas de pueblos originarios, que nos han enseñado a nosotros los urbanos, o los que nos alejamos de los recursos naturales del campo, de la agricultura, o de diferente manera a vivir solo en las ciudades, y que en ocasiones nos perdemos, nos olvidamos que todo, la sociedad, la economía, el desarrollo se basa en los recursos naturales, en la biodiversidad. Tenemos que ser respetuosos con nuestro hábitat, con nuestro ecosistema. Hoy vamos a hablar cómo se trabaja esto, acá seguro en Baja California, con diferentes ecosistemas, el bosque, en Sierra Juárez, el bosque en San Pedro Mártir, los recursos forestales del desierto, yuca, jojoba, en el salvia, diferentes recursos naturales que tiene Baja California en su gran riqueza de costas y a lo largo en la península. Seguro cómo trabajan a veces diferentes organizaciones comunitarias, los ejidos, en estas unidades de manejo de la vida silvestre acá en Baja California y en muchas partes del mundo, para hablar de estos recursos, de cómo se gestionan estos recursos exitosamente en algunas partes del país, y que luego lo reflejemos, lo pensemos, que de parte de eso coincidimos y pueda ser un insumo para mejorar nuestro manejo de recursos naturales en Baja California. Hemos invitado a Patricia Jerez, que ha tenido toda la vida trabajando con recursos forestales, y en las comunidades, colaborando con las comunidades. Ella está desde hace mucho tiempo en la Universidad Veracruzana, nos acompaña desde Jalapa. Patricia, nos da mucho gusto, sus estudios iniciales son de bióloga, y luego su doctorado en ciencias en la UNAM. Patricia Jerez es una amiga desde hace muchísimos años, y hoy nos da mucho gusto, Patricia, que nos acompañes acá en Baja California, desde Jalapa, gracias a esta maravilla de recursos tecnológicos que a veces nos quejamos de ellos, ¿no? O cuando nos tenemos alguna falla ahí, como que nos anda fallando lo millennial, pero nosotros que sí somos millennial, Patricia, que somos una generación pues que se adapta rápidamente a los instrumentos tecnológicos, pues aquí nos da mucho gusto recibirte en Baja California, y con eso te dejo el micrófono para que estemos atentos a tu presentación. Adelante, Patricia. Muchas gracias, José Carmelo. Realmente, pues yo muy contenta de que me hayas invitado a este seminario permanente de desarrollo sustentable. Y pues bueno, espero que la plática que les traigo a tu audiencia sea de su interés, porque pues
hay recursos forestales en todo el país. Entonces, bueno, para no perder más tiempo y mejor platicamos después, voy a empezar de una vez. Bueno, tú ya mencionaste mi tema. El tema que les voy a exponer es qué significa el manejo forestal comunitario en México. Creo que ya estoy teniendo problemas para moverla. Ya, definiciones. Vamos a empezar con el contenido de la plática, perdón, se me brincó una lámina. El contenido de la plática tiene 4 partes. Empezaremos con definiciones, después el tema de a quién pertenecen las áreas forestales, cómo ayuda el manejo forestal al desarrollo sustentable y voy a terminar con un ejemplo. Definiciones. En la legislación forestal mexicana, cuando se habla, y también en las estadísticas del sector forestal en México, cuando se habla de vegetación forestal, en realidad es un concepto muy amplio porque incluye todo tipo de plantas y hongos que crecen y se desarrollan de forma natural en bosques, en selvas, en zonas áridas y semiáridas y en otros ecosistemas tipo los pantanos, los pantanos y manglares. Esa es la definición de áreas forestales en nuestro país. Es decir, no se concentra solamente en arbolados, sino también incluye los matorrales de zonas semiáridas. E incluso pueden ser recursos que se extraen de zonas de pantanos. Y por su parte, la definición que tiene la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable sobre manejo forestal sustentable nos dice que es un proceso que comprende el conjunto de acciones y procedimientos que tienen por objeto la ordenación, el cultivo, la protección, la conservación, la restauración y el aprovechamiento. Es decir, cualquier actividad que uno quiera hacer sobre un recurso forestal, a eso se le llama manejo forestal. Voy a pasar a otra definición ya concentrándonos más en el tema, a qué se le llama manejo forestal comunitario. En este caso, también la definición que viene en la Ley Forestal, en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, indica que es aquella que se realiza de manera colectiva en distintas fases de la cadena de valor y que la llevan a cabo los núcleos agrarios, que sean pueblos indígenas o comunidades, pero también los que son propietarios y poseedores legítimos, bajo principios de sustentabilidad, equidad, inclusión, respeto a sus tradiciones y costumbres. Y hay otra definición de manejo tradicional de los recursos naturales, que esta viene de otras fuentes, en donde lo que se conoce como tal es toda aquella actividad realizada por los habitantes de una localidad o de una región a través de prácticas que implican o cultivar, favorecer, trasplantar, cuidar o mantener ciertas especies con el fin de aprovecharlas. Entonces, si ven, esta última definición de alguna manera complementa la anterior, pero es como más precisa respecto a ya en un lugar la actividad que realizan los dueños de los recursos. Si implica alguna de estas prácticas, significa que la están manejando. Bueno, pasemos entonces a lo siguiente. Entonces ya queda claro que el ámbito del sector forestal en México es amplio. Cuando hablamos de sector forestal estamos hablando de bosques templados, de las selvas o bosques tropicales, pero también de manglares y de matorrales áridos. De ellos se extraen, se producen tanto productos forestales maderables, que son aquellos que vienen del aserrío de los troncos, como son tablas, polines, postes celulósicos, pero también la leña y el carbón, y los productos forestales no maderables, que pueden ser tierra de monte, la cera de candelilla, la jojoba, orégano, salvia, miel, resina de pino, hongos, fibras, follajes, es decir, una multiplicidad de recursos que están en estos ecosistemas forestales y que son aprovechados por la gente. Bueno, ¿a quién pertenecen estas áreas forestales en nuestro país?
Voy a empezar primero por explicar cuáles son los principales regímenes de propiedad que se reconocen a nivel mundial. Esta gráfica, este cuadro que les presento, viene de estadísticas de FAO, que si bien son del 2001, no se crean que cambia tan rápido. Este tipo de información es bastante estable y es muy difícil que cambie. Entonces sí nos da una idea clara de en manos de quién están los recursos forestales del mundo. Bueno, FAO reconoce dos principales rubros. El primero es los que son públicos y el segundo son los que son privados. Dentro de los públicos se identifican dos diferentes formas de propiedad. Una es los públicos, las tierras forestales públicas que están administradas por los gobiernos, que pueden ser entidades federales o estatales o municipales, pero también aquellas tierras que el gobierno ha dado en reserva a comunidades o a grupos indígenas, pero que siguen siendo tierras públicas. Y por su lado, como propiedades privadas, hay privadas colectivas que le pertenecen a las comunidades y a los grupos indígenas, y también a empresas, pero también hay privadas que pertenecen a individuos. Entonces, cuando estamos hablando aquí en nuestro país, es importante tener en cuenta estos regímenes de propiedad que les acabo de mencionar. En términos mundiales, este cuadrito no les voy a platicar todos los datos que vienen ahí, pero nada más quiero que se fijen en los primeros renglones. Por ejemplo, para Rusia, en Rusia el 100% de sus tierras forestales son públicas y son administradas por el gobierno. En Brasil, el 77% son públicas administradas por el gobierno, un 13% son públicas, pero en reserva a comunidades indígenas, y un 10% son privados, ya sea por compañías o por empresas. En Estados Unidos, que es el cuarto renglón, tenemos, por ejemplo, que un 38% de sus tierras forestales son públicas gubernamentales, un 6% serían públicas en las reservas indígenas y un 56% serían privadas de empresas o particulares. En México, en lo que está marcado en rojo con la flechita, destaca en estas estadísticas porque en nuestro país solamente un 5% de las tierras forestales son públicas en manos del gobierno, pero un 80% son privadas en manos de comunidades y de grupos indígenas, y un 15% estarían en manos de empresas privadas o individuos. Entonces ya en este sentido, ya desde ahorita podemos identificar que esto es una característica muy particular que distingue a México de otros países. Bueno, entonces, estos datos que les decía de 5, 15, 80, con el tiempo varios investigadores han estado tratando de delimitar con más precisión cómo es que en manos de quién están las áreas forestales en México. Y hay como una diferencia ahí, depende de la definición de tierras forestales y depende de las fuentes que se utilicen, pero básicamente lo que los estudios más recientes reconocen un rango. Y en este rango, entre el 80 y el 60% de las áreas forestales estarían en manos de ejidos y de comunidades indígenas, entre un 15 y un 30% serían pequeñas propiedades privadas, y solamente un 5 o un 10% serían tierras federales o estatales o municipales. En el rubro de arriba, el 80-60% en manos de ejidos y de comunidades indígenas es lo que en nuestra literatura y en nuestras estadísticas oficiales se conoce como núcleos agrarios o propiedad social, porque están en manos de colectivos. Bueno, una vez dicho esto, nos vamos a una fuente para esto muy importante, que es el Registro Agrario Nacional,
Y ellos hace pocos años sacaron esta serie de mapas que a mí me parecen muy interesantes y muy ilustradores de dónde está distribuida esta propiedad social en el país. Es decir, el color como color mostaza se refiere a los ejidos y el color amarillo se refiere a comunidades indígenas. Como pueden ver de este mapa, en todo el país, todos los estados tienen propiedades comunales, bueno, casi todos comunales, pero todas tienen propiedades ejidales. En términos de ejidos y comunidades que tienen matorrales, son todos los que están marcados en color mostaza. Los ejidos y comunidades que tienen en sus propiedades bosques, que sus propiedades son pues de bosques templados, son los tonos en verde, y los que están en magenta serían todos los ejidos y comunidades que tienen selvas, es decir, bosques tropicales. En términos de la cantidad de bosque que tienen, el mapa de la izquierda lo que nos está mostrando son estos núcleos agrarios, es decir, ejidos y comunidades, que tienen por lo menos 200 hectáreas de bosques, de selvas o de matorrales. Y aquí en el recuadro amarillo marqué a la península bueno, a ustedes, al estado de Baja California, y como ven, una proporción bien importante del estado son núcleos agrarios con por lo menos 200 hectáreas de áreas forestales de zonas áridas y semiáridas. Y en el otro extremo, en el mapita, el recuadro de la derecha, lo que se muestra son aquellos núcleos agrarios que por lo menos la mitad de su superficie está con vegetación forestal. Y también destaca que una proporción muy importante de los ejidos y comunidades de Baja California tienen por lo menos la mitad de sus territorios con vegetación forestal. Bueno, entonces, recordemos que México se ha reconocido como uno de los 10 países con mayor diversidad biológica en el mundo. Y esta diversidad biológica, ¿dónde se encuentra? Pues en los bosques, en las selvas y en las zonas semiáridas. Estas zonas, a su vez, cumplen una función estratégica muy importante como almacenes de carbono, pero también como captura de carbono. Y también protegen cuencas altas y además el suministro de agua en múltiples regiones, tanto zonas urbanas como zonas industriales. Pero además son zonas en donde hay gente, son zonas habitadas. Es decir, las áreas forestales de México son áreas que tienen gente, que habita gente, y que además muchas de ellas presentan condiciones de pobreza. Las comunidades indígenas y los ejidos, en su mayoría, tienen sistemas de gobierno local que están reconocidos por la legislación agraria y por la Constitución. Todas estas son características que le imprimen al sector forestal mexicano una condición muy particular respecto a cómo hacer su manejo. Bueno, esto nos lleva al siguiente tema. ¿Cómo ayuda el manejo forestal en estas condiciones al desarrollo forestal? Bueno, la pregunta que uno se haría cuando reconoce que las zonas forestales de México tienen dueños, están habitadas, es, bueno, ¿qué condiciones son las que favorecerían un manejo forestal sustentable en estas condiciones, ¿no? Y si es compatible el aprovechamiento de los recursos forestales con la conservación de la diversidad biológica. Son preguntas, pues, que naturalmente todos nos hacemos. Vamos a empezar por hablar en dónde están las empresas, digamos, los predios ejidales y comunales que tienen permisos de aprovechamiento forestal. En este caso, esta estadística que les estoy presentando es de producción maderable. No quiero que veamos todo, sino que nos fijemos sobre todo que la mayor parte de los estados tienen lo que se le llama empresa forestal comunitaria. A excepción, y ahí sí, pues les pido una disculpa, no es una razón para sentirse mal, pero bueno, Baja California, en esta estadística para 2007 no tenía registrada ninguna, y tampoco Sonora, eran de los únicos 2 estados que no tenían registrados
empresas forestales. Pero hay otros estados con muy pocas, por ejemplo, Tabasco solo tiene una y otros tienen muy poquitas. Lo importante aquí no es tanto si tienen o no tienen, sino que a nivel nacional hay 433 comunidades y 1,867 ejidos que han solicitado y que tienen permisos de aprovechamiento de madera organizados como empresa forestal comunitaria. Y estas empresas forestales comunitarias en total suman en 29 estados 2,300, que no es un número menor. Entonces, esto ya nos está indicando que no es nada más que pertenezcan a grupos colectivos, a ejidos y comunidades, sino que también hay una organización productiva en torno al aprovechamiento de estos recursos. Se ha generado a lo largo de los años, se ha generado una tipología que se le llama tipología de empresas forestales comunitarias a partir de cuál es el nivel de inversión que tienen y qué tan integrados están en términos industriales, considerando la actividad forestal maderable. Y se han definido básicamente 4 tipos, que son los que presento en el recuadro de la izquierda en blanco. Entonces, se reconoce que el tipo 1 sería, el nivel 1 sería aquel en donde los dueños no tienen un manejo regular, no tienen permiso de manejo forestal. Sin embargo, si hay una extracción, sin organización, sin control, los recursos obtenidos son escasos porque como es madera sin permiso, se vende de manera muy barata, a precios muy bajos, y generalmente no hay como un control de calidad en el manejo, por lo tanto, cada quien hace lo que quiere y se generan condiciones de degradación y de cambio de suelo. El tipo 2 es uno que ya hay una cierta organización incipiente, organización de los dueños, en donde por lo menos se ponen de acuerdo para vender en pie su recurso, llega un comprador, hacen un acuerdo, les ofrece una cierta cantidad por el recurso que se basa en el valor de la producción en pie. El que hace el contrato llega con su equipo, cortan, se van, les pagan lo que costó en pie y se van. El nivel 3 incluye ya un grado de organización y de inversión mayor, porque aquí ya estos colectivos están organizados, construyen caminos, compran equipo, capacitan a su gente para hacer el derribo, el troceo, el marqueo. Hay un control de quién está en el bosque haciendo qué cosas, invierten en equipamiento, en camiones y venden en rollo su producto, por lo tanto ya ganan un poco más de dinero por ese recurso, porque además de que lo venden a mejor precio, generan empleos locales. Y el nivel 4 sería aquellos en los que ya hay una inversión en transformación, ya tienen productos con cierto valor agregado, que pueden ser, por ejemplo, muebles o tarimas u otro tipo de productos. Para producirlos necesitan tener talleres o fábricas de diferentes niveles de complejidad, y esto implica una mayor organización, mayor complejidad en la actividad económica, implica mayores conocimientos, es decir, formación de cuadros técnicos, de jóvenes que aprenden a trabajar y hacer pues trabajo de mayor complejidad, y generan mucho más recursos para la comunidad. Se ha generado también un quinto tipo, que serían aquellas organizaciones, empresas forestales comunitarias que han logrado ya una complejidad, digamos, gerencial y de transformación de calidad, en la cual, por ejemplo, pueden ya exportar con un control de calidad, y esto se le llamaría el tipo 5. En términos de proporción, ¿cuántas de todos los que tienen permisos están en qué nivel de integración? Y esto lo presento en el cuadro de colores de la derecha, en donde lo que ustedes pueden ver es que los que dominan sobre todo es la venta en pie, el 37% de estos ejidos y comunidades venden en pie. En segundo nivel es la venta en rollo, con un 25%.
todavía tenemos un 21% sin manejo, es decir, en donde no hay controles, en donde los beneficios son individuales y hay un cierto desorden en el manejo de los bosques. Y son pocas los que han logrado llegar a los niveles 4 y 5. Estas son las condiciones en las que se lleva a cabo el manejo forestal en nuestro país. ¿Qué indica esta tipología? ¿Por qué debe interesarnos cuando hablamos de desarrollo sustentable? Bueno, primero porque este grado de organización social en torno a una empresa implica logros colectivos muy importantes y además locales. En primer término, ingresos económicos directos a través de salarios y a través de reparto de utilidades, pero también porque en el momento en que estos ejidos y comunidades empiezan a vender parte de su producción forestal, una parte de las utilidades la invierte, por ejemplo, en obras y servicios públicos, es decir, para beneficio colectivo. Con ese dinero pagan la entrada de agua potable, de electricidad, la construcción de canchas deportivas, de caminos, de tanques de agua, en fin, de cosas que le interesan a la comunidad y que le ayudan a mejorar su calidad de vida. Se producen empleos para los jóvenes, entonces muchos jóvenes ya no tienen la necesidad de migrar porque encuentran empleo en su propia localidad y además también se les capacita en estos empleos. Conforme van avanzando en la producción de productos terminados con valor agregado, hay una diversificación de empleos, hay una mayor capacitación de cuadros locales, hay una mayor derrama económica y local, porque implica además otra serie de actividades económicas conexas que están vinculadas con esta actividad económica. La capacitación y formación de jóvenes es un elemento muy importante que ayuda a arraigar a los jóvenes y además a darles pues alientos de futuro, que es lo que en estos momentos todos los jóvenes están esperando. Y lo que se ve en las empresas forestales más avanzadas es que logran estructuras gerenciales muy avanzadas, diversificadas, con personal altamente capacitado y con cuadros técnicos propios. Ahora sí tengo tenemos que reconocer que digamos, estos avances, estos logros colectivos no son permanentes porque en ciertas condiciones, en ciertas regiones se ha logrado, no se ha logrado, más bien se han perdido estos logros debido a condiciones pues de violencia, a condiciones también de mercados, de que de pronto se caen los precios de los mercados, hay competencia desleal de ciertos productos importados y esto provoca consecuencias locales que a veces no nos damos cuenta. Entonces, estos procesos pueden ser reversibles de una manera temporal o definitiva. Entonces, el buen manejo forestal es resultado básicamente de tres condiciones. Primero, que el acceso a los recursos esté bien claro quiénes tienen acceso, en dónde y cuándo, que haya reglas sobre los recursos, qué se aprovecha, la cantidad, en qué periodos, en qué lugares, que haya supervisión y que haya sanciones cuando hay problemas en acatar las reglas establecidas, pero sobre todo que los dueños y los usuarios se beneficien por el manejo. Si ellos no se benefician por este manejo, es muy difícil poder asegurar un buen manejo forestal porque necesita tener estos otros dos elementos en ello. Un ejemplo que nos permite hablar de estas condiciones de las que les acabo de mencionar es este que traigo de un trabajo que hice hace varios años en 3 comunidades de Oaxaca. En este cuadro, bueno, hay mucha información, pero lo que quiero es que se fijen, en el extremo izquierdo estarían los recursos que los habitantes de estas 3 comunidades obtienen de su territorio. Tienen tierras agrícolas, obtienen madera, tienen áreas de pastoreo,
tienen fauna, tienen acceso y cacería de fauna silvestre, recolectan flora, es decir, plantas medicinales comestibles, recolectan hongos, usan leña para su consumo, para calentar y cocinar, usan carbón y también en este caso había la extracción de raíz de zacatón. Los usos que le dan a este recurso, la mayoría son para consumo familiar, de autoconsumo, algunos para venta. La forma de apropiación, la mayoría eran a nivel individual, pero la madera es la única que destacaba como el único recurso que estaban aprovechando de manera colectiva, sobre el cual había un control colectivo y había reglas y supervisión y volúmenes regulados a través de las autoridades locales, autoridades comunales, pero también a través de su unidad forestal, que era una unidad especializada dentro de la comunidad y con una supervisión externa de parte de CONAS, de Semarnat, como responsable del sector. La mayoría de los recursos forestales de estas comunidades tenían un acceso semiabierto. ¿Esto qué quiere decir? Que estaba prohibido en ciertos lugares. Por ejemplo, el pastoreo no se podía hacer en reforestaciones, que estaba prohibido para externos, es decir, gente que no era de la localidad, inmediatamente se pasaba la voz y llegaban a quitarles lo que traían y a meterlos a la cárcel si es que se habían metido al territorio de las comunidades, y que había otra serie digamos, de reglas. Por ejemplo, el carbón no se podía sacar en las zonas de aprovechamiento y la leña solamente se podía sacar de madera muerta o de los desperdicios del aprovechamiento forestal. Las líneas de supervisión estaban sobre todo controladas por las autoridades locales, pero también en ciertos casos ayudadas, por ejemplo, en términos de la madera, por la Dirección Técnica y por Semarnat. Entonces, esto lo que nos muestra es que aun cuando sean algunos recursos de autoconsumo y de apropiación individual, dentro de estas comunidades sí había ciertas reglas que permiten indicar quiénes sí pueden tener acceso y quiénes no pueden tener acceso a sus recursos. ¿Esto qué nos indica? Bueno, que en este caso, para estas comunidades en Oaxaca, lo que encontramos es que conviven dos tipos de regulación sobre los recursos. Primero, las instituciones internas representadas por las reglas que establecieron colectivamente en su asamblea y por la supervisión de sus mismas autoridades, que son las que están encargadas de cuidar los bienes ante el colectivo. Y a este mecanismo de supervisión interna se suman las prescripciones técnicas contenidas en el programa de manejo forestal y la supervisión externa que viene acompañada con los programas de manejo forestal por Semarnat y por los directores técnicos contratados. Entonces, esta condición de autoridades locales atentas y de reglas internas relacionadas con la apropiación de los recursos locales, más el programa de manejo forestal, han permitido que estas comunidades tengan un control de uso y de acceso sobre su bosque. Y que cuando encontramos esta condición que ellos mantienen porque se genera beneficios económicos para los habitantes, hay un interés concreto por mantener y por desarrollar estos mecanismos de regulación social. Y estos mecanismos de regulación social se mantienen y son los que permiten que el recurso se mantenga a largo plazo. Un aspecto bien importante es que parte de los beneficios generados por el aprovechamiento forestal, el beneficio económico que genera esa actividad de venta de madera es la que permitía mantener la actividad y los pagos de todos los gastos que las autoridades comunales tenían que hacer para desarrollar su trabajo. Es decir, por ejemplo, para ir
a la capital o a la cabecera municipal a gestionar trámites para sus habitantes, esos gastos de dónde se pagaban, de los beneficios económicos que generaban de la venta de la madera. Entonces, en ese sentido, esta actividad económica redunda en mantener estas supervisiones locales, ¿no? Porque están soportando la actividad de sus autoridades y de sus mecanismos de supervisión interna. Bueno, como conclusión, lo que les puedo decir es que, bueno, esta condición de ser un recurso colectivo bajo manejo forestal ha permitido que estas comunidades generen recursos económicos que permiten un buen funcionamiento de la comunidad y de generar beneficios directos a los habitantes. Y a través de esto se mantienen y digamos, se actualizan, se ejecutan estos mecanismos de supervisión colectiva, de supervisión técnica y social que permiten evitar que haya una degradación y un robo de sus recursos forestales. En ese sentido, recordemos que, bueno, que México, por esta condición de que sus áreas forestales están mayoritariamente bajo manos colectivas, México presenta a nivel mundial pues una experiencia de manejo forestal colectivo poco común y que muchas de estas actividades forestales, estas experiencias de organización colectiva en torno a sus recursos forestales son viejas, ya tienen más de 30 años de experiencia y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que sentirnos orgullosos y además tenemos que abogar porque se mantenga. Sí tenemos que recordar que estamos en una condición pues vulnerable en términos sociales y económicos, porque pues cada que hay problemas de caída en el ingreso pues generado por la actividad económica, hay problemas locales. Cuando las empresas forestales reciben cortes digamos, de sus mercados, se detiene el flujo económico de estos productos, hay efectos económicos internos y además tenemos la condición de que pues hay regiones en el país en donde la violencia y la inseguridad también están cuestionando mucho el desarrollo y el mantenimiento de estas experiencias de manejo forestal colectivo. Bueno, ahí tengo una serie de fuentes de información que les sugiero consultar y también con la flechita roja abajo, los que tengan interés en conocer un poco más de las experiencias de manejo forestal en México, píquenle a ese documental que está disponible en YouTube para que conozcan una serie de experiencias muy interesantes y enriquecedoras. Pues por mi parte eso fue todo y espero que les haya interesado y que haya muchas preguntas de parte del público. Gracias. Gracias. Gracias, Patricia. Mira, bueno, tengo unos comentarios ahí breves todavía, pero quisiera provocar alguna reacción contigo. Eddie Puma nos pregunta sobre los materiales. Nos supongo que se los podemos enviar por correo electrónico. Si te registras, Eddie, y podemos, Patricia nos tiene dispuesta su presentación, te lo podemos enviar por correo electrónico. También me gustaría, fíjate, Patricia, cómo tu respuesta, tu reflexión sobre, en Baja California, por ejemplo, hay un desarrollo, digamos, de conservación, de recuperación de la flora, de la riparia del río Colorado. El río Colorado dejó de fluir, digamos, después de que se administra casi todo el agua, se reparte todo el agua del río Colorado. De Baja California dependemos del río Colorado, en buena medida el agua llega desde Mexicali hasta la costa del Pacífico. Pero bueno, en esta parte del cauce del río hoy hay grupos ambientalistas, ProNatura, Sonora Institute, Rescatemos, han hecho una alianza para recuperar el río y han forestado pues ya varios cientos de hectáreas, sacando la flora exótica, y forestando con álamo, con mezquite, con sauce, la flora que debería estar por ahí en esas zonas y que se ha modificado. Y esta distribución de agua del río Colorado pareciera, diría yo, no sé, quisiera escuchar tú,
pareciera un conflicto, un dilema que no tendría que ser, pero pareciera un dilema entre la conservación o la recuperación de estos sitios para servicios ambientales, desde luego, lo que signifiquen, y la agricultura, ¿no? La lucha o el agua para qué, ¿no? Acá hubo un caso, creo, en el 2014 por ahí, que por primera vez se consideró el medio ambiente como usuario del agua, ¿no? De esta distribución del río Colorado, y ahora se permite un pequeño flujo con contribuciones de gobiernos y de estas organizaciones que han procurado esto. Pero este dilema de si el agua para qué, o las prioridades del agua, ¿no? Como en nuestra legislación, por ejemplo, el agua es primero, dicen, para uso urbano que para agricultura, como si la agricultura no fuera, pues también para consumo humano, ¿no? Vamos, hay a veces estas vueltas que nos damos, que me gustaría escuchar tu opinión. Y también acá en la costa del Pacífico, el bosque, el poco bosque que tenemos en Baja California, pero está en las sierras, una buena parte está en la Sierra San Pedro Mártir, en la parte alta donde está el observatorio, y ese bosque de buena medida contribuye al agua que luego se convierte en agricultura en el Valle San Quintín, hoy un acuífero deteriorado como muchos en el país, ¿no? Pero cómo vincular o cómo una comunidad San Quintín, digamos, que no está dentro del bosque, digamos, ¿no? Es una arena, un parque nacional, pero esta vinculación de servicios ambientales que parece obvia por el agua en este caso, pero que a veces nos resulta difícil hacer el circuito, como diría, económico, ¿no? Para que se mezclen estos recursos y se puedan, me parece que puede ser un tema de difícil. Dice, te dejo estos temas por ahí, pero nos dice Artemisa Arroyo, ¿qué tan difícil ha sido la conservación y el manejo de estas zonas con los grupos de actividades ilícitas? Yo creo que te refiere a buena parte de las comunidades que has dicho que se pone un problema, ¿no? También Eddie Puma nos dice que la agricultura es primordial antes de la conservación, tal vez, no sé si se le cortó su mensaje ahí. Consuelo Villalobos dice, nos felicita por el tema y le da mucho gusto compartirlo. Tommy García, le interesa el material también. Artemisa Arroyo dice, se recomienda el ecoturismo en este tipo de zonas, seguro de las que hablaste antes. Dice Eddie Puma, las ONGs tienen la obligación, o el pueblo o la comunidad, para desligarse del tema, ¿no? Se refiere tal vez a la conversación. Bueno, tenemos estos comentarios que me gustaría que reaccionaras unos minutos a esto. Por favor, bueno, adelante, Patricia. Bueno, pues es que es un tema muy complejo, sobre todo pues en las zonas áridas donde ustedes están. Ciertamente, de todas maneras te voy a decir, en todo, yo creo que en todo el país, aún en zonas húmedas, hay digamos, puntos de vista contrarios que de quienes defienden el uso del agua para los distritos de riego versus quienes defienden también el agua como parte de un bien ecológico que tiene que estar alimentando a los ríos, a los ecosistemas naturales, porque estamos acostumbrados a ver el agua de esa manera, como con una visión como muy extractivista, en la que no entendemos que es parte de un ciclo natural. Y más bien, mi perspectiva es que hay una situación ahí de eficiencia en el uso del agua en todo el sector agrícola, que han estado muy renuentes a ser eficientes, a cuidar más la manera en la que están usando ese recurso, de manera que le permitan a otros usuarios tener acceso a esa agua. Y esos otros usuarios son los ecosistemas naturales. ¿Por qué nos debe importar el dejar una proporción de agua a esos otros usuarios? Porque como humanos también necesitamos tener una calidad de vida y un entorno con condiciones climáticas, microclimáticas más agradables, sobre todo en zonas áridas como en las que ustedes viven.
el asunto del albedo, de la cantidad de radiación que cae, que pega en el suelo y que se refleja, esta condición aumenta la intensidad de calor que están recibiendo todos los que habitan en esa zona. Cuando tú tienes áreas que están arboladas, esas condiciones de albedo se reducen, se crean microclimas, se pueden modificar las condiciones, digamos, en un área bastante amplia en torno a estas zonas arboladas. Además de que hay toda una sensación también de, pues, de estar viviendo en un lugar con una mejor calidad de vida, en lugar de estar viendo arenales y de que viene el viento y se levanta el polvo, el que tú puedas evitar ese tipo de situación, pues es un beneficio también. ¿Y eso cómo lo logras? Pues manteniendo una cierta cantidad de agua que fluya en este ecosistema. Entonces, yo creo que es una cuestión de corresponsabilidad. O sea, ya estamos en el siglo XXI. Tú ya no puedes tratar ni trabajar los suelos, ni usar el agua como si estuviéramos a inicios o a mediados del siglo XX, cuando esta explosión de población empezó a generar como políticas públicas especializadas en producir para una mayor población. La población sigue creciendo, sí, pero hemos encontrado otras maneras de producir alimentos. Creo y creemos muchos que las tecnologías de producción de los alimentos ya pueden ser y tienen a su mano muchas prácticas para reducir el consumo del agua, de manera que se pueda distribuir en todos los demás usuarios. Todos los demás usuarios son los agricultores, los ganaderos, los humanos en nuestro consumo de la llave, el industrial y también el ecosistema, porque en la medida en que invirtamos en el ecosistema, vamos a mejorar esas condiciones también de vida en donde estamos habitando. Es decir, el entorno se mejora no nada más construyendo casas y edificios y metiendo aire acondicionado, sino también generando áreas verdes que ayudan a producir un microclima más agradable. Pues eso es un poco lo que yo podría decir. Ahora, respecto a la situación que hay en las zonas, pues con problemas, ya sabemos, de violencia y de producción de estupefacientes, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, eso me parece que es como la gran desgracia para todos los habitantes de esas regiones, porque pues desde luego que no les dejan trabajar de buena manera sus recursos naturales, ¿no? Sus recursos forestales. O sea, están atrapados en una condición muy difícil de resolver. Es lo que yo podría decir. Patricia, Guadalupe Álvarez, digo, aparte de felicitarte y felicitarnos por el tema, también pregunta sobre el efecto que ha tenido el programa Sembrando Vida en la conservación de los recursos naturales. Y Mela Davy nos felicita por el tema y nos pregunta cómo fue el proceso para comprometer a la comunidad. Mela Delay desde Panamá nos manda saludos y pregunta cómo se compromete a la comunidad en esto. Te dejo el micrófono. Mira, respecto a Sembrando Vida, hay como una situación que está evolucionando. Eso sí tenemos que reconocer. En ciertas regiones del país lo que se ha identificado es que, bueno, llegaron todos estos jóvenes capacitados para promover la siembra del paquete tecnológico que se generó con Sembrando Vida, que incluía sistemas agroforestales, y entonces, bueno, los mandaron a todo el país a hacer su trabajo. Empezaron a hacer su trabajo y de alguna manera, pues, con la presión de que tienes que hacer el trabajo, en ciertos lugares sí provocaron deforestación, cambios de uso del suelo, de
de sistemas que había localmente, los transformaron al paquete tecnológico que traían. Sin embargo, lo que sí se está detectando es que ha habido un proceso de aprendizaje, lo cual es yo creo que una oportunidad bien importante. Y es que en el momento en que se empezó a detectar esto, se dieron cuenta que es un país muy diverso. Tenemos esa fortuna que además en cada región los habitantes locales han desarrollado sus propias prácticas, sus propias combinaciones de especies. Entonces, ahora Sembrando Vida se percató de eso y está acudiendo en cada región a capacitar a sus equipos de campo y a sus funcionarios para que comprendan cuáles son las condiciones locales, las condiciones regionales y más bien adapten el paquete tecnológico que traían, que lo adapten a las condiciones locales, de manera que en lugar de llegar a hacer un borrón y cuenta nueva, se combinen y apoyen el mejoramiento o la ampliación de sistemas locales que ya probaron estar adaptadas a estas regiones y puedan entonces cumplir con los objetivos de una producción de alimentos junto con mantenimiento y con promoción de la cobertura arbolada. Entonces, yo creo que aquí es una situación de aprendizaje mutuo, tanto de parte del gobierno federal como de las comunidades locales que están ya pidiendo que, a ver, aquí nosotros tenemos este tipo de práctica, por favor, incorpórenla en su paquete. Y creo que hablando se está logrando avanzar en ese sentido. Eso es lo que diría respecto a Sembrando Vida. Y respecto a esta compañera de Panamá, qué padre que desde allá están viéndolo. Mira, esto de cómo comprometer a las comunidades es un trabajo muy arduo, es un trabajo lento, pero lo que sí te puedo decir es que todas estas experiencias empezaron primero con entender qué es lo que cada comunidad quiere, qué recursos tienen, qué recursos les interesa para abasto propio y cuáles podrían venderse, para cuáles hay mercado. Y en función de esos diálogos ir encontrando qué capacitaciones, qué habilidades hay ya en ese lugar y cuáles nuevas habilidades, qué capacitación se requiere empezar a hacer con estos grupos, de manera que poco a poquito se vaya generando una experiencia de organización en torno a un cierto producto. Es muy difícil que uno llegue con un proyecto desde fuera. Bueno, a lo mejor si traes un montón de dinero, los organizas, los formas, les dictas, les dices qué hacer, echas a andar, pero cuando se te acabe el recurso y te vayas, eso se cae. Si tú quieres que algo sea permanente, hay que empezar desde abajo y hay que empezar con la gente. Hay que empezar entendiendo qué es lo que ellos quieren, entendiendo hasta dónde pueden, de paso a pasito, y generando capacidades locales. Esa es la única, digamos, la receta. Lo demás, poco a poquito se va a ir generando. Es lo que yo podría decirles. Es un esfuerzo. Patricia, finalmente, Artemisa nos comenta sobre respeto a la diversidad y las prácticas locales. Tal vez también se refiera a algo de ¿cómo será? Con lo biocultural, ¿no? O sea, cómo una comunidad se relaciona con su entorno y vive con ese. Y yo creo que de eso buenas lecciones encontramos en nuestros pueblos originarios, ¿no? Yo creo que te dejaría tu comentario y para que nos despidas de tu participación, tu comentario final en ese sentido. Adelante, sí. Sí, claro, cuando yo me refiero como a prácticas locales, en realidad estamos hablando de un conocimiento local, de una transformación de sus recursos, de su territorio en un contexto biocultural. ¿Por qué biocultural? Bueno, porque estas culturas se desarrollaron en unas condiciones biológicas, climáticas muy particulares, aprendieron cómo manejar, cómo manipular a sus especies, han generado de ahí sistemas tradicionales de manejo
de sus recursos, que pueden ser desde no maderables hasta maderables, y que eso es un patrimonio biocultural. Entonces, todo el país, en todo nuestro país, hay diferentes grupos indígenas y grupos campesinos que también llevan cientos de años en sus localidades y que también tienen este patrimonio biocultural. Entonces, hay que entender, cuando uno llega a un lugar, hay que primero observar, hay que entender qué es lo que usan, cómo lo usan, de qué manera lo usan, si hay temporadas, hay áreas que destinan a ciertas actividades y no a otras, ciertos productos que sacan solo en ciertos tiempos, en ciertos momentos del año, quienes saben hacerlo, porque luego a veces son los viejos, los adultos mayores, los que tienen ese conocimiento, y es muy importante que con los jóvenes se promuevan diálogos para mantener vivo ese conocimiento, que no se pierda, porque es también parte de nuestra riqueza, de la riqueza de este país, de un país tan diverso en términos biológicos como culturales. Sí, claro, y tal vez el otro elemento que nos faltaría agregar, no sé si nos queda un minuto por ahí, estos, no solo nuestros pueblos originarios, acá en Baja California diríamos los Paipai, los Quiligua, los Kumiais, pero además una población fuerte, es más, los migrantes indígenas de otras regiones del país son mayoría acá en Baja California, precisamente Oaxaca o otras zonas resultan comunidades en población mayor que los pueblos originarios en Baja California. Y bueno, también entonces esa migración trae consigo sus prácticas, ¿no?, culturales, educativas, en ese sentido. Antonio Cabrera nos dice que muy buen dominio del tema has tenido, que te felicita. Artemisa Arroyo nos da las gracias y te felicita por el tema. Entonces te doy que nos despidas, y luego invito al siguiente jueves. Okay. Tú despídenos con alguna reflexión al final de esta migración de comunidades, ¿no? Sí, eso es ciertísimo. Cuando la gente migra de un lugar a otro en búsqueda de empleos, generalmente a donde llega se generan comunidades por afinidad, ya sea porque vienen del mismo pueblo o de la misma región, y comparten su cultura, comparten su comida, sus fiestas, sus tradiciones. En sus casas pueden hasta incluso traer las especies que tienen en sus pueblos para poder preparar sus alimentos. Eso es parte también de nuestra riqueza biocultural. O sea, la riqueza biocultural también evoluciona, y en este tiempo en el que hay migraciones, pues así estamos, es el mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? Y lo más importante que hay que entender, sobre todo para los jóvenes, es que lo global es local. Entonces, lo que encuentras en tu localidad es lo que vale la pena y es lo que hay que mantener, porque eso nos va a dar nuestra identidad. Y de ahí vendrán muchas de las soluciones de los problemas que estamos teniendo. Gracias, Patricia. Marta Cort dice, muchas gracias por difundir el tema, estos temas tan interesantes para nuestro presente y futuro. Finalmente, quiero agradecer a quienes nos acompañaron en este día, agradecer a Patricia, que desde Jalapa nos acompañó y nos platicó de este tema que seguro en Baja California tiene sus reflejos, y nos queda con las muchas tareas de conocernos mejor nuestro entorno y poder vivir en armonía. En este tiempo de plataformas que nos obligó el virus, que el virus vino porque no fuimos respetuosos precisamente por la vida silvestre, por la naturaleza, y ahora estamos un tanto guardados y comunicados. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias por habernos participado, tus experiencias. Al público que nos acompaña, le recordamos que el próximo jueves, aquí nos vemos los jueves en el Seminario Permanente de Desarrollo Sustentable desde Baja California, desde Tijuana, desde la frontera de México-Estados Unidos. El próximo jueves estará con nosotros para hablar de política y gestión de calidad del aire el secretario de Medio Ambiente de Jalisco, Sergio Graf. Así que los esperamos para escucharnos el próximo jueves de Desarrollo Sustentable por este mismo canal del SIGA, el Centro de Innovación y Gestión Ambiental, en Facebook y en YouTube. Por favor, regístrense para que tengan a vuelta de correo
su constancia de participación y asistencia a este seminario permanente. Muchas gracias por todo.